Buenos días, amigos y familia Betel. Estamos muy agradecidos con Dios y muy contentos por este domingo más que Él nos permite. Agradecidos porque por fe sabemos que ustedes se encuentran bien, al igual que nosotros. Y en esta mañana queremos alabar a Dios porque solamente Él se lo merece. Vamos con este primer himno, acompáñenos a cantar. Acompáñanos a entonar el siguiente canto que se llama Cuán grande es Dios. Esplendor
A continuación vamos a tener una lectura en el Salmo 25 del 1 al 10. Acompáñanos por favor a leer. Dice así la palabra de Dios: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame por qué tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, por favor. Señor, gracias por este día que nos has permitido estar aquí todos reunidos a través de las plataformas en redes sociales o internet. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros miembros de la familia Betel y a cada una de las personas que está sufriendo en este momento por el tema de COVID. Guárdanos siempre y protégenos y guíanos en cada camino que tomemos, que sea conforme a tu voluntad y sobre todo protegidos por tu santa mano. Agradecemos todo lo que haces y permitirnos seguir hasta donde estamos llegando y sobre todo que siempre nos resguardas y nos guías. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. A continuación entonaremos el canto Te adoro a ti, Señor. Mi espíritu
se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te Vamos a continuar adorando a Dios. Y este canto que sigue, hermanos, habla de ese amor tan grande que Él nos tuvo, por el cual vino a morir por nosotros para perdón de nuestros pecados. Y ese amor que Él nos tuvo lo sigue teniendo en estos días con su cuidado, con sus bendiciones y con la protección que nos da día con día. Vamos a cantar juntos. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. La semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció.
despoja de sí mismo. Tomar la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar en una cruz terminal. Mas Dios a los hombres lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a los hombres lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y a continuación damos el tiempo a nuestro hermano, el pastor Mario Caranco. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto que continúen con nosotros disfrutando de este tiempo de alabanza, de adoración, de canto, de la lectura de la palabra. Es un tiempo precioso que prepara nuestro corazón. Y para nosotros es un gozo volver a estar delante de ustedes. Así que le invito a que traiga su Biblia, vamos a meditar en ella. Y traiga a su familia, si quiere estar ahí tomando su refrigerio, lo puede hacer, yo no tengo problemas por eso. El día que venga aquí no lo va a poder hacer, pero ahorita pues es un tiempo diferente, ¿verdad? Entonces, como tiempo diferente, estamos en redes sociales y podemos estar ahí en la comodidad de nuestro hogar, disfrutando de la meditación de la palabra de Dios. Voy a entregar este tiempo en manos del Señor para que Él sea quien nos dirija y nos bendiga. Así que le invito a cerrar sus ojos. Padre, muchas gracias porque hoy nos permites, después de haber cantado, orado, leído tu palabra, hoy nos permites abrirla para meditar en ella. Señor, que tu palabra llene la necesidad de cada uno de los oyentes en este día. Ese es el favor que te pedimos. Tú siempre usas tu palabra porque la inspiraste para eso, para que llenara la necesidad más profunda de nuestro corazón. Pues que en esta ocasión no sea la excepción y que esa palabra que hoy vamos a meditar cambie nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nos lleve a tomar las mejores decisiones para ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esta bendición. Amén y amén. Muy bien, estamos meditando durante este mes de octubre, estuvimos meditando en los salmos, ¿verdad? Y pues octubre tuvo 5 domingos. Hoy vamos a cerrar con otro salmo. Es el Salmo 150, es el último salmo del libro de los Salmos, precisamente, que era, vamos a decirlo así, el corario del pueblo hebreo. Para nosotros sería el himnario o el libro de cantos, lo que usted, como usted le quiera llamar. Los salmos, es la salmodia se llamaba, ¿no? Era la salmodia y eso, todos son cantos de las experiencias que había vivido quien los escribe y los comparten como cantos. El Salmo 1 que vimos en el primer domingo de octubre hablaba de bienaventurado el que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Luego vimos el Salmo 19. El Salmo 19 nos decía las bondades de aquel que se acerca a la palabra de Dios, que dice que hace sabio al sencillo, que convierte el alma, que nos da dirección y todas estas cosas que ya meditamos. La semana pasada veíamos el Salmo número 23. El Señor nos ofrece descanso porque si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. En otro tiempo veíamos el Salmo 133 que nos habla de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar la familia junta
y en armonía. Y hoy cerramos con este Salmo 150. Empezamos con el 1, terminamos con el último, ¿verdad? El Salmo 150. Y permítame leer este Salmo. Si ya tiene abierta su Biblia en este Salmo, léalo conmigo. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle por la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y cierra diciendo: todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya, ¿verdad? Aleluya, esa es una expresión de alabanza a nuestro Dios. Si usted conoce el Salmo 150, le invito para que lo cante. Es un salmo de alabanza al Señor. Es un estruendo de gozo, de júbilo, que resuene fuerte, porque Dios anhela que el corazón de cada ser humano le alabe a Él. Y me emocionaba tanto cantarlo y me estremecía como en los primeros años, como hasta ahora. Es uno de los salmos que se siguen cantando a pesar del paso del tiempo, porque es un salmo inspirado en la palabra del Señor. Me queda muy claro que una vida que alaba al Señor es una vida que ha sido tocada por el Señor. Por eso este salmo es una invitación a alabar el nombre del Señor, a alabar a Dios mismo, ¿verdad? Porque una vida que alaba al Señor es una vida que anuncia las virtudes de Jesús, quien fue el quien nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Y por eso cantamos, por eso alabamos a Dios. Muy bien, pues vayamos al texto propiamente. Dice el primer versículo: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Este primer versículo me dice: ¿dónde puedo alabar a Dios? Y la primera expresión es alabar a Dios en su santuario. El santuario es el lugar que el pueblo de Israel había dedicado para ahí tener sus servicios religiosos, sus cantos de adoración, su tributo al Señor. Y decía el salmista: alaben a Dios en su santuario. El santuario viene de la expresión de que está dedicado para Dios. La santidad tiene que ver con algo que se apartó para Dios, ¿verdad? Y entonces la expresión del salmista, la primera: alaben a Dios en su santuario, en ese lugar donde su comunidad de fe se reúne, ahí se puede alabar a Dios. Pero también dice la segunda expresión: alabadle en la magnificencia del firmamento. ¿Ha volteado una noche a ver al cielo para ver esa noche estrellada, particularmente en este mes de octubre, con una luna intensa? Y si ustedes de los que les gustan los binoculares y telescopios y cosas de esas, habrá participado de una lluvia de estrellas, de un eclipse. El firmamento simplemente es el espacio infinito en donde se mueven los astros. Y dice: alabad a Dios por la magnificencia, porque es algo magnífico observar el firmamento, tanto en el día como en la noche. ¿Qué nos quiere decir esto? Que podemos alabar a Dios en todo lugar. No solamente en el santuario. Si yo puedo alabar a Dios para ver el firmamento y decirle: gracias, Señor, por eso que tú hiciste. Gracias por esa grandeza, porque ahí te puedo ver a través de tu creación. Bueno, pues tenemos que aprender que la alabanza a Dios se hace en todo lugar. Hace muchos años se centraba la adoración en Jerusalén, ¿verdad? Y este fue un cuestionamiento que una mujer le hizo a Jesús. Era una mujer que había vivido ya con varios hombres y con el que ahora estaba no era su esposo. Y ella pensaba que Jesús no sabía, pero Jesús conoce todas las cosas, ¿verdad? Y allá en Juan 4, en el versículo 19, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 19, la mujer le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte porque estaban en Samaria. Pero ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Y Jesús le dio una respuesta contundente y le dijo: mujer, créeme que la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Pues no es ni en este monte ni en Jerusalén, sino hoy la adoración es en el centro de mi corazón. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque se puede adorar a Dios en todo lugar. No quiere decir que si yo entro al lugar dedicado para Dios, nada más puedo adorarlo ahí.
lo puedo adorar en donde quiera que esté y bajo cualquier circunstancia. Por ejemplo, en este tiempo del quédate en casa, adoramos a Dios en casa o desde casa, ¿verdad? Podemos adorar al Señor. Podemos adorar al Señor en la escuela. Un tiempo nos tocó participar a mi esposa y a mí en un ministerio que se dedicaba a trabajar con estudiantes de preparatoria y universidad. Y teníamos grupos de estudio bíblico en las escuelas. Podemos adorar a Dios en las facultades, en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, donde usted quiera. Ahí puede alabar a Dios. Se puede adorar a Dios en el taller. Hemos conocido grupos que se reúnen en el taller después de la jornada de trabajo para tener una meditación bíblica. Porque ahí también se puede adorar al Señor. Se puede adorar al Señor en la oficina, en la calle, en el consultorio. Se puede adorar a Dios en la cárcel. Y gracias a Dios porque hay quienes se dedican a trabajar en la cárcel con los presidiarios para compartirles del amor del Señor. Ahí también se puede adorar. Se puede adorar a Dios desde el hospital, estando ahí en una cama de hospital. Ahí se puede adorar al Señor. Se puede adorar al Señor cuando tenemos triunfos, pero también en medio de nuestras tristezas y dolores podemos alabar el nombre del Señor. Por eso dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Y Jesús lo aclaró, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No necesitamos de un lugar específico. En donde quiera que esté, su corazón se lo puede abrir al Señor y ahí rendirle culto, tributo y adoración. Eso es lo que nos dice el primer versículo. ¿Dónde adorar al Señor? En todo lugar. Alabemos al Señor. El siguiente versículo dice, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre o a sus muchas grandezas, la muchedumbre de su grandeza, ¿verdad? Este versículo nos da las razones para alabar a Dios. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? Bueno, por sus proezas, dice aquí. Le voy a recordar algunas que usted ha leído en la Biblia. Se recuerda en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo. Dios hizo el milagro de abrir el mar en dos y el pueblo de Israel pasó toda aquella noche. ¿Quién podía hacer eso? Alabar a Dios por sus proezas. Luego, estando en el desierto, tenían sed y Dios le dijo a Moisés, ahí está la roca, de la roca va a salir agua. Y Dios les dio agua de la roca. Y luego el pueblo tenía hambre y Dios les mandaba algo que se llamaba maná, que caía del cielo como rocío, pero era delicioso de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y por las tardes les mandaba codornices para que comieran. Esas son las proezas de Dios. En el Nuevo Testamento usted recordará cómo Jesús multiplica los panes y los peces. 5 panes, 2 peces, Jesús los multiplica. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios por sus proezas? Le he compartido cómo entrando a la ciudad de Naín venía un cortejo fúnebre y ahí Jesús levantó a un muchacho que ya estaba listo para ser sepultado. Jesús sanó a sordos, a cojos, a ciegos, a paralíticos. Y la invitación de la palabra es alabemos a Dios por sus proezas. Y a lo mejor usted me va a decir, bueno, eso es del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero ¿ahora qué? ¿Cuáles son las proezas de Dios? Déjeme decirle en forma personal. Yo recuerdo una de las proezas más grandes que Dios ha hecho en mi vida ha sido que me perdonó mi pecado cuando le rendí mi vida a Jesús, quien había muerto en la cruz del Calvario para saldar mi deuda de pecado. Eso nadie lo ha hecho, solamente Jesús murió por usted y por mí, y yo alabo a Dios por esa proeza. No hace mucho tiempo una de mis nietecitas nació con un tumor expuesto en su cabeza, que estaba más o menos del tamaño de mi puño. Imagínense, en la cabecita de un bebé recién nacido, estaba casi del tamaño de su propia cabeza. Hoy esa niña anda feliz y contenta. ¿No cree que es una proeza del Señor? Alabar a Dios por sus proezas. Muchas veces Dios nos ha multiplicado nuestra provisión, que parecía que ya no había, y en el momento necesario jamás nos ha faltado un techo donde dormir, ropa que ponernos y comida, provisión. Esas son proezas del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿qué proezas de Dios recuerda usted? Alabe al Señor por las proezas. Pero dice luego, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Ha podido ver la grandeza de Dios? ¿Sabe que cuando no nos acercamos a la palabra de Dios, no entendemos lo grande que es Dios? Pero Dios está en todo lugar. Y en medio de la creación podemos ver ahí la grandeza del Señor. Dios es omnipresente y se puede hacer presente en cualquier lugar.
pero Dios es omnipotente y con pronunciar la palabra hacía que las cosas sucedieran. Hay un canto precioso que está dentro de la liturgia que nosotros cantamos, se llama «Cuán grande es Él». Ese canto dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar en el sol en su cenit. Y dice el coro: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y las estrofas siguen describiendo la grandeza del Señor. Dice la segunda estrofa: al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Y dice: cuán grande es Él, ¿verdad? Algo que es más grande que nos muestra el amor de Dios es cuando Jesús vino. Dios mismo se encarnó en la persona de Jesús y vino para habitar entre nosotros y morir por nuestros pecados. Dice la tercera estrofa: cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Y entonces dice el coro: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. El salmista dice: alabemos a Dios por la muchedumbre de su grandeza. ¿Ha podido ver la grandeza del Señor? ¿Puede contemplar qué grande es el Señor? Cuando yo tengo un concepto equivocado de Dios, ¿sabe qué error cometo? Y lo digo con todo respeto. Tal vez usted es alguien de los que lo mencionan, no lo sé, pero me ha permitido Dios corregir ese concepto en muchos. La gente dice: hay que pedirle a Diosito. ¿Mire? Un Diosito. No, yo tengo un Dios que es mucho más grande que mis problemas. Un Dios que dice que la tierra es el estrado de sus pies. Imagínese, el mundo donde vivimos es como el estrado de sus pies, donde Él puede poner sus pies. ¿De qué tamaño es Dios? Alabe a Dios, porque Dios es un Dios grande y hace cosas grandes y extraordinarias. El Salmo 103 es un canto de bendición al nombre de Dios, de alabanza al nombre de Dios. Y el salmista, él hace personal esa adoración. Y miren por qué alaba el salmista a Dios. El Salmo 103 dice el versículo 2: alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordar los beneficios de Dios es reconocer la grandeza del Señor. El versículo 3 dice: Él perdona mis pecados. Y eso es para darle gracias a Dios. Ese mismo versículo dice: sana todos mis dolores. El siguiente versículo dice que rescata mi vida de la muerte. Muchas veces salimos, regresamos a casa y ni siquiera nos dimos cuenta de cuántos peligros nos libró el Señor. Porque usted conoce gente que sale y ya no volvió a casa, ¿verdad? Ese día ya no amaneció, ya no pudo contemplar la luz del día. Y sin embargo, dice este salmo: Él rescata mi vida de la muerte y me cubre de amor y de compasión. Dice el versículo 5: Él colma de bien en mi vida y me rejuvenece como las águilas. ¿No cree que esa es la grandeza del Señor? Esas son las cosas por las cuales podemos alabar el nombre del Señor. Por eso dice el versículo 2: alabadle por sus proezas, las cosas que Él ha hecho, y alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Este Salmo 150, le digo que prorrumpen alabanzas de júbilo al Señor. Y es lo que Dios quiere, que nuestra vida le alabe. Que nuestra vida le alabe. Miren lo que dicen los versículos 3, 4 y 5. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y con danza. Alabadle con cuerdas y con flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Estos 3 versículos nos dicen los instrumentos y las cualidades que debemos de tener, o que podríamos tener o no tener, para alabar al Señor. Primero era dónde alabar al Señor, y luego las razones para alabar al Señor, y luego con qué alabar al Señor. Se lo explico. El salmista expresa que hay muchos instrumentos
con los que se pueden alabar al Señor. Y dicho sea de paso, en este salmo se menciona todos los instrumentos conocidos en aquel entonces, que no han cambiado mucho en el sentido del concepto de musical. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí se mencionan los instrumentos de cuerda, que usted conoce, instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, que también usted los conoce, y los instrumentos de percusiones, que también los conoce. Y dice que con toda clase de instrumentos se puede alabar el nombre del Señor. Pero junto con el instrumento, Dios faculta a aquel que puede ejecutar el instrumento, ¿verdad? Y entonces también la facultad va inmersa en medio del instrumento para alabar el nombre del Señor. Por ejemplo, dice el versículo 3, alaben a Dios a son de bocina. Las bocinas del pueblo hebreo eran unos cuernos grandes que los soplaban y producían el sonido. Y era una forma de un llamado, era una forma de convocar, era una forma de alertar, pero era una forma de adorar. Y ese cuerno, esa bocina, requiere del sistema pulmonar, de nuestro aliento para poder alabar el nombre del Señor. Alabarle con salterio y arpa. El salterio y el arpa son instrumentos de cuerda. Ahí se necesitan los dedos y una habilidad especial para poder ejecutar esos instrumentos, ¿verdad? Dice el mismo versículo, alabarle con pandero, un instrumento que para utilizarlo usted ya necesita el brazo y todo el movimiento para poder alabar a Dios con el pandero. Alabarle con danza, que era algo muy popular en la cultura hebrea y que requiere de ritmo y de cadencia definitivamente para poder alabar a Dios con danza. Luego dice, alabarle con cuerdas y flautas. Se repite nuevamente los instrumentos que requieren de habilidad en las manos y la fuerza del aliento para poder alabar el nombre del Señor. Flauta, trompeta, trombón y como usted le quiera llamar, instrumentos de viento, ¿verdad? Alabarle con címbalos resonantes, las percusiones, los tambores, las baterías, los bongos, todo lo que sea percusiones, los platillos, todo, alabe el nombre del Señor. Y ahí se requiere también una tremenda habilidad y ritmo para poder alabar a Dios con las percusiones. Y luego dice, alabemos al Señor con címbalos de júbilo. Y usted va a decir, ¿cuáles son los címbalos de júbilo? Pues es un lenguaje figurado que dice que lo alabemos con alegría, con gozo, como con fiesta, porque estamos alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esa es la naturaleza del Salmo 150. Y yo le pregunto una vez más, ¿ha considerado cómo es su alabanza para Dios? Porque el Señor quiere que usted le alabe. Así termina la salmodia con este capítulo 150 que dice que alabemos el nombre del Señor. Y para poder alabar al Señor con esa intensidad, con esa fuerza, con ese júbilo, con ese talento, con esas capacidades, pues solamente un corazón que ama a Dios puede rendir ese tipo de adoración y alabanza al Señor. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Allá lo cuestionaban los líderes religiosos del tiempo de Jesús, decían, ¿y cuál es el primero y grande mandamiento? Y Jesús les dijo, Marcos 12:30, para los que les gusta anotar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es el ser, lo que forma nuestro ser, con toda tu alma, que involucra las emociones, que involucra el temperamento, carácter, con toda tu mente, porque tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo al adorar al Señor, y con toda tu fuerza, que incluye nuestro aspecto físico. ¿Sabe cómo diría yo esa expresión? En mi versión diría, alaba al Señor con todo lo que eres y con todo lo que tienes. No podemos dejar nada fuera para alabar el nombre del Señor. Con todo nuestro ser, corazón, alma, fuerzas, entendimiento, porque así se tiene que alabar el nombre del Señor. Porque ese amor nos llevará a alabar al Señor. Si yo amo a Dios con esa intensidad, pues entonces Dios va a permitir que yo le alabe con la misma intensidad, con mis palmas, con mi mente, con mi ser, con mi fuerza, con la capacidad. Y el que no tiene la capacidad, mire, hasta se pone a alabar al Señor como Dios le da entendimiento, ¿verdad? Y luego viene una exhortación final. Versículo número 6. Todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Sabía usted que el corazón de Dios
palpita cuando nos escucha como sus hijos, como su creación, prorrumpir en alabanzas y expresiones de adoración hacia su persona. Por eso es importante la adoración al Señor. Y en su anhelo desea que todo lo que respira le alabe a Él. Yo le quiero preguntar, va a ser muy obvio, perdóneme por la mala aplicación. ¿Está usted respirando? Pues Dios quiere que usted alabe al Señor. Mientras yo tenga vida, tengo que estar alabando al Señor. Y el día que Dios me llame a su presencia, entonces seguiré alabándole allá, como dice hace unos momentos, en espíritu y en verdad. Seguiré alabando el nombre del Señor. Porque, mire, pensando en un futuro no muy lejano, lo que hacemos aquí en la tierra lo veo tan solo como un ensayo para aquel gran día. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10 dice: después de esto miré, y mire, esto es lo que va a suceder en un futuro. Miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que era tan grande que nadie podía contar, y estaban de pie delante del trono del Señor Jesús, alabando el nombre del Señor, alabando al Señor. Literalmente dice alabando al Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, porque Jesús fue nuestro Cordero que se entregó para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Ahí estaba esa gran multitud. Por eso le digo que lo que hacemos aquí en la tierra es solamente un ensayo de lo que vamos a hacer durante toda la eternidad. Así que prepárese, afine su voz, trate de experimentar, aprender un instrumento, y si no, pues alabe al Señor como usted lo puede alabar. Por eso aquí cantamos un himno que es de bienvenida, fíjese, pero nos recuerda ese día final, y dice: Dios nos guarde en este amor, para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos. Porque esa es la realidad de la vida cristiana. Estaremos un día alabando al Señor. Estas cosas que están aquí en la tierra pasarán, pero luego vendrá los que estaremos en la presencia del Señor para adorarlo por toda la eternidad. Un predicador dijo: qué gran día será cuando todas las cosas en todos los lugares se unirán para glorificar al único Dios vivo y verdadero. Y añade: ese será el triunfo de la iglesia de Dios. Ese será el triunfo de la iglesia, cuando ya estemos todos reunidos para adorar al Señor. Qué interesante que este Salmo 150 así nos demanda, si me permite esa expresión, que alabemos al Señor. Se lo voy a repetir: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, a son de salterio, al son del arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, y todo lo que respira alabe al Señor. Todo lo que respira. Y aquí estamos usted y yo, y Dios espera nuestra alabanza y nuestra adoración. Me queda muy claro que una vida que alaba al Señor es una vida que ha sido tocada por Él. Porque una vida que alaba al Señor es una vida que anuncia las virtudes de Jesús, el que nos llamó de las tinieblas donde andábamos y nos llevó a su luz admirable. Entonces, quiero cerrar con esto. Si usted está respirando, alabe a Dios. Dios quiere que usted le alabe y las cosas serán diferentes. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Vamos a escuchar un último canto, una última alabanza para que usted pueda cantar con nosotros, y vamos a orar para cerrar este tiempo y después escucharemos la alabanza. Buen Padre y Dios nuestro, muchas gracias porque nos has permitido meditar en algunos de los salmos más relevantes. Y te damos gracias porque en este último salmo hablamos de nuestra alabanza hacia ti, Señor, que es algo que tú esperas de todo seguidor de Jesús. Bendice este mensaje para que pueda mover los corazones y que todos nos convirtamos en adoradores y gente que te alaba y bendice tu nombre y te da gloria a tu nombre
y entonces eso hace diferente nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que nunca vuelve vacía. Despídenos con tu paz y con tu bendición, pues en Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios le bendiga y hasta la próxima. Le esperamos el siguiente domingo, será presencial, 11:15 de la mañana, Iglesia Bautista Betel, aquí en el centro de Guadalupe, Nuevo León. Que Dios le bendiga. Nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo y resonantes, es su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová, alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa y a la vez cantar, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo